vamos a enlazarnos inmediatamente con el exministro de Educación, Juan Cadillo, quien ya está con nosotros. Buenas noches, exministro. Muy buenas noches, Víctor. A tu servicio. Muchas gracias por estar aquí y quisiera empezar, aprovechando su presencia, por supuesto, conversar. Tenemos muchos temas de coyuntura que revisar, pero me interesa mucho conocer su apreciación sobre los últimos acontecimientos que llevaron a cabo prácticamente pues la caída o el final del gobierno del expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo observa usted estos últimos acontecimientos que finalmente ocasionaron la asunción de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, creo yo que hubo una mala orientación, mal asesoramiento al expresidente Castillo. Lamentablemente, pues hubo una infracción constitucional y esto pues ha sido muy bien vacado, vamos a decirlo así, porque es necesario pues respetar las normas constitucionales. Creo también que hubo un apresuramiento del presidente Castillo con respecto a cómo abordó, ¿no?, las diferentes situaciones que lo comprometían. Bien, exministro, con respecto un poco también, continuando en estos temas de coyuntura política, ¿qué mensaje podría enviarle usted a la ciudadanía, sobre todo en estos momentos de crisis en los que ya se van llevando tantas manifestaciones y protestas a nivel nacional y que existen serias denuncias de supuestos abusos en la represión policial y militar que van dejando un aproximado de 27 muertos? ¿Cómo analiza usted esta situación que todo indica va a continuar por mucho tiempo más? Es una situación muy complicada. Creo yo que desde la presidencia de la señora Dina Boluarte tiene que abrir al diálogo. Creo que es importante el adelantar de elecciones que ya se ha formulado. Creo yo también que de parte del Congreso tiene que haber un sentido mucho más plural y mucho más abierto para escuchar a la población, en el sentido de que las elecciones deben desarrollarse lo más pronto posible. Creo que es un elemento muy importante. Lo otro que creo que es trascendente es abrir las puertas al diálogo. Mientras no dialoguemos, mientras no encontremos puntos comunes, pues es evidente que la polarización va a seguir en nuestro país. En ese sentido hay que llamar a la calma a toda la población, a respetar las normas constitucionales, fundamentalmente no atacar la propiedad pública y privada, y que cualquier reclamo que es justo, pues tenga que desarrollarse bajo los cánones más tranquilos, de un sano pedido de que el orden constitucional pues pueda mantenerse y que las elecciones se puedan desarrollar prontamente, ¿no? Bien, ahora sí, ya entrando un poco al tema de fondo. Tenemos, pues, me imagino que usted es plenamente consciente de las noticias sobre esta decisión del Congreso de continuar eliminando lo poco que quedaba de la reforma universitaria. Es bastante sorprendente este argumento del Tribunal Constitucional para prácticamente decir que no existe un conflicto de intereses. Y bueno, se continúa con esta narrativa, sobre todo de distintos congresistas de oposición, que señalan pues prácticamente que SUNEDU no hizo nada en su momento, que tuvo una influencia política en distintas universidades y un largo etcétera de noticias falsas pues que han sido desmentidas en su momento. ¿Cómo observa usted esta situación y sobre todo, lo más importante, qué considera usted que debería ser el actual titular del Ministerio de Educación? Mira, Víctor, en realidad nos encontramos frente a una clara contrarreforma, ¿no? Debemos decir que la reforma del sistema educativo de la educación superior está todavía incompleta. Frente a ello, pues, ha sido un claro avance tener a la SUNEDU y establecer lo que se denomina, pues, los lineamientos de calidad educativa mínimos que deben tener las universidades. Frente a ello, esta ley que entra a vigor de la 31.520, pues, es un claro atentado justamente contra la calidad de la educación universitaria, en el sentido que, en primer lugar, se debilita efectivamente la SUNEDU, se vuelve o se convierte a los supervisados también en supervisores, por lo cual también puede implicar determinadas componendas que puedan darse. Lo segundo es con respecto al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, bajo estas normas, elimina
esta normativa, pues que el Ministerio de Educación sea el ente rector de la educación superior, algo que es muy importante con respecto a la hora de solicitar cuentas y establecer un conjunto de criterios estratégicos con respecto a la política educativa de la educación superior para los próximos años. Por lo general, las universidades, bajo su autonomía universitaria, pues establecen las carreras, establecen las mallas, que está muy bien, pero como país nosotros necesitamos establecer los criterios de calidad, y estos criterios de calidad y estos estándares tienen que ir subiendo año a año, porque si no, esto no sucede, pues lamentablemente el sentido competitivo como país lo vamos perdiendo. El otro elemento que está muy relacionado a esto es el financiamiento, es decir, mediante este sentido de que el Ministerio de Educación es el ente rector, también empezaba a tener un conjunto de fondos que en los últimos años se han dirigido justamente para el licenciamiento y para el cumplimiento de un conjunto de metas. Entonces, estos fondos, por lo general, siempre benefician a las universidades más pequeñas. Entonces, el poder de negociación de las universidades más pequeñas frente al MEP se debilita, ¿no? Las universidades más grandes es obvio que tienen una distinta forma de negociación con el MEP. Entonces, por lo general, el Ministerio de Educación se vería impedido de financiar justamente estos elementos estratégicos de investigación, de espacios tecnológicos en las universidades más pequeñas. A la vez también nosotros tenemos que ir reconociendo que la SUNEDU tiene que seguir mejorando. Y este sentido de mejora justamente lo hemos estado viendo en que primero dio un conjunto de normativas que se denominaban el licenciamiento 1.0. Luego se avanzó a un licenciamiento 1.5 y luego esperábamos un licenciamiento 2.0. Pero frente a ello, es decir, para las universidades que se habían licenciado primero, ya volvían a otra vez esos 5 años, 4, 5 o 6 años que se les había dado, tenían que volver a licenciarse. Pero a la vez también no es solo el marco general, sino también hay que revisar los aspectos de desarrollo o licenciamiento en las facultades y en las escuelas, algo que es vital e importante, ya que cuando se mide, las islas de excelencia son muy pocas en nuestro país, y en realidad necesitamos pues revisar dentro de las universidades cómo funcionan cada una de las facultades y escuelas. A la vez, creo yo que es muy importante revisar el sentido que va a tener la SUNEDU con respecto a estas normas de calidad que nosotros vemos en la posibilidad de que las universidades no licenciadas pues se abra una brecha y estas puedan llamar nuevamente a exámenes de admisión. E incluso las universidades licenciadas podrían crear sus propias escuelas o facultades sin necesidad ya de los criterios que ha establecido la SUNEDU, ¿no? Lo cual también crearía riesgos y no garantizaría pues una educación de calidad que todos deseamos, en especial por lo general en las sedes que tienen las diferentes universidades. Es muy importante lo que usted menciona con respecto a que, así como se cuestiona todos estos intentos desde el Congreso para perjudicar a la SUNEDU, también pues hay algunas cosas que efectivamente, como en toda institución, que hay que mejorar. Aún así, exministro, ¿usted considera que el trabajo que está haciendo la actual gestión de SUNEDU, no solamente en un aspecto general, sino también en desmentir noticias falsas relacionadas a su gestión que vienen siendo utilizados por distintos partidos para un poco justificar estas medidas, ¿están haciendo un trabajo eficiente desmintiendo todo este tipo de noticias o usted cree que debería haber una campaña un poco más severa de comunicación? ¿Qué aspectos mejoraría usted en la actual gestión de SUNEDU? Creo yo que por lo general la normativa técnica es muy amplia y por lo tanto a veces a la hora que comunica la SUNEDU los resultados y hace las comparaciones entre las formas de evaluar a una universidad versus otra, a veces no se comprende. Y eso lo conversamos en un momento con los directivos de la SUNEDU en la posibilidad de homogeneizar y tener plataformas abiertas donde determinados elementos justamente de la acreditación tenían que ser publicados y sean cualquier persona pueda acceder a estas plataformas y pueda comparar, con lo cual podrían desmentir bastante muchas de las afirmaciones que se hacen subjetivamente con respecto a una universidad o a otra, ¿no? Entonces, para tener comparaciones. Lo otro es también muy importante, una campaña, como tú muy bien lo dices, mucho más dirigida a un conjunto de población
que de repente no conoce los diferentes tipos de criterios que se desarrollan, que son criterios muy técnicos, que se tienen que ir cumpliendo. Creo yo que mantener un lenguaje mucho más sencillo puede ayudar un poco, pero es obvio que el trabajo fundamental lo tiene que desarrollar el Ministerio de Educación, en el sentido de respetar sus fueros, de no dejar que se pierda, de que la SUNEDO sea adscrita al ministerio, porque eso debilita bastante la posibilidad de poder pues, establecer esta rectoría sobre la educación superior. Es decir, ¿a quién le va a responder la SUNEDO si es que se implementa la norma? Y entonces ahí tenemos una enorme debilidad porque se convertiría la nueva SUNEDO pues en un ente totalmente autónomo que no le responde a nadie. Y eso es totalmente peligroso, ¿no es así? Porque ya respondería a intereses de los miembros del consejo directivo y no necesariamente a la política educativa que se quiere desarrollar más que como gobierno, como Estado. Como usted bien menciona, ¿no? Siempre es importante tener un balance, sobre todo que permita que todas estas instituciones puedan ser fiscalizadas como corresponde, ya que al fin y al cabo hacen trabajo público por el que tienen que rendir cuentas como corresponde. Exministro, quien también se ha pronunciado en su momento varias veces, no solamente en contra de la reforma universitaria y SUNEDO, sino en contra de varios intentos por mejorar la calidad educativa en el país, es el actual ministro de Educación, quien, por cierto, también ha sido cuestionado por otros episodios en el pasado, como por ejemplo esta supuesta compra irregular de computadoras en el segundo gobierno de Alan García. ¿Usted qué observaciones tiene con respecto, qué apreciaciones tiene con respecto al nuevo ministro de Educación y cuál considera usted que debería ser la agenda, cuáles deberían ser los puntos que prioricen el próximo año 2023? Bueno, no conozco en realidad al nuevo ministro, sé de algunos cuestionamientos que se han dado a la prensa, pero más allá de esos cuestionamientos yo creo que es muy importante establecer una visión a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, pues es necesario abordar el reinicio de las clases del 2023, por lo cual debemos tener en cuenta como elemento importantísimo la recuperación y la consolidación de los aprendizajes, es decir, establecer una estrategia que sea clara y que permita, en primer lugar, el aprovechamiento de las horas efectivas de clase. Eso es un aspecto muy importante. Lo segundo está dado en la dotación del material educativo, el material de consulta, el material bibliográfico que se tiene que dar. Entonces ahí también es muy importante contar con este material. El otro elemento que yo creo que es muy importante, tenemos que seguir trabajando en el corto plazo con respecto al soporte emocional. Recordemos que tenemos casos de bullying y otros tipos de violencia dentro de las escuelas, entonces es necesario pues, reforzar este elemento. También sabemos muy bien que tenemos retrocesos dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para ello se ha desarrollado, debió haberse desarrollado en lo que es la evaluación censal, diré, la evaluación muestral en este caso. Entonces necesitamos fundamentalmente que esos datos se procesen lo más rápido posible para tener a marzo alguna idea de qué elementos debemos reforzar al inicio de las clases. Otro elemento que yo creo muy importante ya al mediano plazo es cubrir los elementos de la formación tecnológica. Si bien es cierto, el ministro actualmente es cuestionado, por ejemplo, por la compra de dispositivos electrónicos en su época, debemos recordar que el Estado, por la pandemia, ha invertido miles de millones de soles en la compra de 1,5 millones de tabletas. Entonces, este material informático no puede desperdiciarse. Una de las grandes debilidades que tenemos como sistema es pensar que simplemente la compra del equipo ya soluciona el problema. Y en realidad no es así. Necesitamos efectivamente el acceso a la infraestructura tecnológica, pero el otro elemento es cómo formamos las competencias para el uso efectivo de esa tecnología. Y esto implica un trabajo coordinado, es decir, formación de redes, de trabajo pedagógico y a la vez de trabajo con el contenido que se tiene que manejar justamente para poder desarrollar las múltiples actividades dentro del aula. Y esto se logra a través de la formación de redes de maestros que sean apoyados por aspectos técnicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Uruguay con el proyecto Ceibal muy cerca, en los cuales ellos han tenido un trabajo
permanente a lo largo del tiempo. Justamente ellos empezaron igual que nosotros con la OLPC, justamente estas laptops verdes, y no dejaron el programa, es decir, siguieron y continuaron mediante un trabajo coordinado y en el tiempo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros simplemente hemos dado una infraestructura y esperamos que por arte de magia funcione, eso no va a suceder. Lo que necesitamos es mayor inversión con respecto a cómo usamos este equipamiento, que es un aspecto muy importante. A mediano plazo también creo yo que es importante, hemos venido invirtiendo desde ya varios años con respecto a la innovación educativa, es decir, financiamiento de proyectos educativos, pero no es cuestión simplemente de lanzar concursos y darle determinados presupuestos. Es necesario el acompañamiento y la sistematización, es decir, la revisión de los resultados y la efectividad que están teniendo los maestros con estos presupuestos. No es un proceso sencillo el proceso de innovación, de sacar nuevas estrategias o nuevas metodologías. Es un proceso que se tiene que acompañar en el tiempo para recién obtener los resultados. Y creo yo que a largo plazo la política pública tiene que estar orientada a que nosotros formulemos un conjunto de metas como país. Y estas metas pueden estar de manera genérica postuladas en el sentido de que nosotros podamos ser, por ejemplo, los mejores en Latinoamérica, sea en matemáticas, sea en ciencia, escoger rubros donde podemos ser mejores y apostar justamente todas las energías, todo el planeamiento, toda la parte de gestión y presupuestos en lograr estos niveles que realmente inspirarían tanto a profesores como a la parte administrativa y a toda la sociedad. Mientras no haya un lenguaje claro y un trabajo que realmente se pueda cumplir, que enamore a la gente, pues va a haber mucha mediocridad, creo yo. Bien, ha sido el exministro de Educación Juan Cadillo quien ha tenido la inmensa amabilidad de estar con nosotros y esperamos tener de vuelta. Muchas gracias, exministro. Muchas gracias.